Bienvenidos y bienvenidas a esta inmersión a fondo. Nuestra misión en el análisis de hoy es, la verdad, sumamente ambiciosa y fascinante. Vamos a entender cómo la medicina y la atención sanitaria a gran escala están atravesando una evolución radical. Estamos hablando de pasar de un modelo puramente curativo, ese que nos tiene acostumbrados a ir al hospital únicamente cuando ya estamos enfermos y los síntomas son innegables, a una visión profundamente integral, preventiva y comunitaria de la salud. Exactamente. Y para lograr esta exploración, hoy contamos con una pila de documentos muy particular sobre la mesa. Por un lado, tenemos las directrices y normativas técnicas internacionales sobre la transición global hacia los códigos médicos CIE-11 o ICD-11 por sus siglas en inglés, que entrarán en pleno vigor para el año 2026. Pero nuestro enfoque principal, digamos el verdadero motor de nuestra charla de hoy, será un extenso y revelador manual técnico. Me refiero al modelo de atención integral del Sistema Nacional de Salud, conocido como MAIS-FCI, implementado en Ecuador. Y antes de que alguien en nuestra audiencia piense que analizar un manual técnico de salud pública suena algo árido o exclusivo para burócratas. Que suele pasar, claro. Sí, suele pasar, pero permítanme lanzar esta pregunta para enmarcar lo que viene. ¿Cómo es posible que un simple dibujo en un pedazo de papel, específicamente el croquis de una casa con una pequeña ventana pintada de color amarillo o celeste, pueda literalmente salvar vidas, reestructurar presupuestos nacionales y prevenir epidemias enteras? Ese es el nivel de ingenio práctico del que vamos a hablar hoy. Es un nivel de innovación comunitaria que realmente desafía mucho de lo que damos por sentado en la medicina moderna, tan enfocada a veces en la alta tecnología. Así que, para quienes nos escuchan, tenemos una promesa de valor muy clara. Ya sea que se estén preparando para una junta importante sobre políticas públicas, que trabajen en el sector sanitario buscando nuevas perspectivas, o que simplemente tengan una curiosidad insaciable sobre cómo se organizan y optimizan los sistemas humanos a gran escala, hoy van a obtener herramientas valiosas. Totalmente. Vamos a comprender la salud desde una perspectiva totalmente nueva. Y lo más importante, libre de esa abrumadora sobrecarga de jerga médica. Ok, vamos a desempacar esto. El documento ecuatoriano nos presenta un concepto central que funciona como la columna vertebral de todo su sistema. Y lo curioso es que no es un término clínico, es un término filosófico, el summa causae. Esto proviene directamente de la cosmovisión indígena andina y significa la plenitud de la vida o el buen vivir. El texto oficial lo define como una vida digna, en total armonía y equilibrio con el universo y con el ser humano. Ajá. Fíjense en el salto conceptual. No estamos hablando de no tener fiebre o de tener la presión arterial controlada. Estamos hablando de un estado de bienestar total y armónico. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que este modelo exige que la salud ya no se vea simplemente como la ausencia de una enfermedad biológica. El manual detalla exhaustivamente lo que denomina los determinantes de la salud. Es decir, para que exista verdaderamente el summa causae, el sistema médico tiene la obligación de observar e intervenir en las condiciones ambientales, sociales y económicas de la población. Claro, no es solo el cuerpo. Exacto. La premisa es básica, pero demoledora. No sirve de absolutamente nada que un médico recete la mejor pastilla del mundo para una infección estomacal severa si ese paciente vuelve a su casa a beber agua contaminada todos los días. La salud se gesta en el entorno, en el barrio, en la mesa familiar, no en la camilla del consultorio. Y los datos que presenta el documento para ilustrar estos determinantes ambientales son de verdad una llamada de atención. Nos menciona, por ejemplo, que a nivel nacional el 80% del agua captada se destina para riego agrícola, mientras que el volumen para uso doméstico es comparativamente bajo. Pero aquí viene la cifra que realmente te hace detenerte a pensar en la magnitud del reto logístico. De esa agua utilizada para uso doméstico, únicamente el 5% recibe tratamiento. Es impactante. Solo el 5%. Yo misma me sorprendí al leerlo. El resto regresa a los afluentes como aguas servidas. ¿Cómo se sostiene un sistema de salud pública cuando el 95% del agua doméstica no está tratada? Es un ciclo interminable de reinfección. Es que es logísticamente insostenible mantener un modelo puramente de hospitales con esas cifras. Y el manual es muy directo al respecto, apoyándose incluso en estudios epidemiológicos internacionales para señalar una profunda brecha de equidad que agrava la situación.
Nos muestra que el déficit en el acceso a recursos básicos está drásticamente segmentado. Sí. Por ejemplo, al analizar el acceso a agua entubada dentro de la vivienda, el quintil más pobre de la población apenas alcanza una cobertura del 11%, frente a un 87% de cobertura en el quintil más rico. Y aquí el documento es algo muy inusual para un manual gubernamental. Clasifica explícitamente a factores como el clasismo y el racismo como variables epidemiológicas. Ese es un punto fuertísimo. Tratar el clasismo o el racismo no como problemas puramente sociológicos, sino como variables que literalmente dictan quién enferma y quién sana. Así es. El texto cita investigaciones formales que definen la desigualdad no solo como una simple falta de dinero en el bolsillo, sino como relaciones injustas basadas en prácticas institucionales e interpersonales históricas. Es decir, situaciones donde un grupo dominante subordina a otro, limitando sistemáticamente su acceso a recursos que determinan su salud, como el agua potable o la infraestructura sanitaria. El sistema reconoce, en blanco y negro, que la estructura social misma es un patógeno. Es una forma muy frontal de estructurar un sistema, llamando a las cosas por su nombre. Ahora, para que toda esta filosofía del summa causae y estos datos macroeconómicos aterricen en la realidad de una familia rural o de un barrio periférico, el sistema necesita una estructura física y humana en el terreno. Imaginemos por un momento una casa grande. El primer nivel de atención del que habla el modelo es, esencialmente, la puerta principal de esa casa. Me gusta esa analogía. Sí, es el contacto directo, diario y cercano con la comunidad. Y el manual establece que esta puerta de entrada es de carácter obligatorio. Funciona como un filtro meticuloso para resolver la mayoría de los problemas antes de que alguien llegue a saturar la sala de emergencias de un hospital de tercer nivel. Y quienes abren esa puerta, digamos, quienes están caminando por los senderos y tocando a las casas, son los equipos de atención integral. Dentro de estos equipos hay una figura absolutamente clave, los TAPS, o técnicos en atención primaria de salud. Los requisitos para ser un TAPS, según las normativas, revelan muchísimo sobre la filosofía práctica del modelo. No se les exige un título médico avanzado ni años de residencia en un hospital urbano. ¡Qué interesante! Se les exige tener entre 18 y 45 años, saber leer y escribir, y lo más crucial de todo, contar con el aval y la legitimación de su propia comunidad, elegidos en asambleas locales. Deben ser líderes reconocidos por sus vecinos. Suena muy bien en la teoría de la integración comunitaria, pero me surge una duda lógica. ¿No genera esto una fricción enorme? Poner a personas sin un título universitario avanzado a actuar como el primer filtro oficial de salud del gobierno no causa resistencia en la comunidad médica tradicional. ¿Cómo maneja el manual esa tensión profesional? Es una excelente observación y es un reto real en la implementación, pero la lógica del manual es que la confianza es la verdadera moneda de cambio en la salud comunitaria, mucho más que los diplomas en la pared. Un médico brillante recién graduado de la capital puede llegar a una comunidad rural andina o amazónica y si la comunidad no confía en él, simplemente no le abrirán la puerta para que evalúe sus condiciones de vida o sus hábitos alimenticios. Claro. El TPS es el puente de confianza. Son parte del equipo médico formal, pero hablan el idioma social, cultural y literal de la gente. Claro, el médico diagnostica la enfermedad, pero el TAPS logra entrar a la cocina para ver de dónde sacan el agua. Y hablando de puentes culturales, hay un detalle en el documento que consolida esta idea. El sistema se define formalmente como intercultural. Esto significa que no llega la medicina occidental moderna a imponerse y a borrar las costumbres locales, con arrogancia científica. El contrario, el modelo exige propender la relación e incorporación de recursos de la medicina occidental con los saberes de la medicina ancestral. Exactamente. Estamos hablando de integrar activamente a los yachaks, a las parteras tradicionales y a los promotores comunitarios en la red pública de salud. Es un enfoque fascinante. Esa integración es vital. Es un reconocimiento oficial de que ambas sabidurías no solo pueden coexistir, sino que se potencian para salvar vidas. Y toda esta fuerza laboral en el terreno permite ejecutar una de las herramientas de gestión de recursos más eficientes que describe el manual, la clasificación de riesgos.
Dado que los equipos médicos y los TAPS tienen un tiempo y recursos limitados, no pueden atender a todos los ciudadanos con la misma frecuencia, sino todos tienen el mismo nivel de riesgo. Así que estructuran a la población en 4 grupos muy lógicos para optimizar agendas. A ver, vayamos por partes con esos grupos porque la estructuración es impecable. El grupo 1 son las personas aparentemente sanas. Aquí el enfoque es 100% preventivo. Vacunas, controles de rutina. El grupo 2 engloba a quienes ya presentan factores de riesgo, ya sean biológicos, psicológicos o sociales. Aquí entran personas sedentarias, fumadores crónicos o familias que enfrentan riesgos sociales complejos. Ajá. Luego tenemos el grupo 3, que son personas que ya conviven con enfermedades crónicas establecidas, como la diabetes o la hipertensión. El modelo estipula que este grupo requiere unas 3 visitas médicas al año. Fíjate cómo eso organiza la agenda operativa de todo un centro de salud de una manera muy clara. Y finalmente, el grupo 4, conformado por personas con secuelas graves o discapacidades, ya sean físicas, intelectuales o de otro tipo. Este grupo requiere una atención mucho más estrecha, coordinada directamente con especialistas en rehabilitación y muy a menudo a través de visitas domiciliarias periódicas. La filosofía aquí es contundente. Se trata de llevar el sistema a la persona vulnerable, no obligar a la persona vulnerable, que tal vez usa silla de ruedas y vive a 3 horas de camino, a viajar hasta el sistema. Totalmente. Pero para poder llevar este control tan hiperpersonalizado, para saber exactamente en qué curva del camino de tierra vive el paciente del grupo 3 o el del grupo 4, se necesitan herramientas de rastreo. Y aquí es donde la cosa se pone, digamos, analógica de la mejor manera posible. Lo fascinante es que no recurren a herramientas digitales de ultimísima generación que dependerían de una conexión a Internet inexistente, sino a metodologías de recolección de datos que la misma comunidad puede construir, entender y utilizar diariamente. Aquí es donde se pone realmente interesante. Estoy de acuerdo. El documento detalla extensamente el uso de una herramienta visual comunitaria llamada mapas parlantes. Hoy me encanta esta parte. Imaginemos la escena. Los equipos de salud, junto con los líderes comunitarios y los TAPS, se reúnen en un salón, despliegan un papelógrafo inmenso y comienzan a dibujar a mano un croquis detallado de su barrio, su recinto o su sector rural. Marcan con marcadores los ríos, los caminos principales, las zonas de riesgo de deslaves por las lluvias, pero el elemento central y vital son las viviendas. Y no son dibujos al azar. Cada familia que vive en ese territorio cuenta con una ficha familiar oficial. Y en el croquis de papel, la casita que los representa no es un simple cuadrado genérico. Tiene una simbología increíblemente específica que cuenta la historia clínica y social de esa familia de un solo vistazo. Es infografía en su estado más puro y funcional. Es una genialidad táctica. El techo de la casita dibujada lleva escrito los apellidos de la familia. La puerta tiene un número que indica de inmediato cuántos integrantes viven ahí y si los parámetros indican que existe hacinamiento. Pero el elemento verdaderamente innovador, el que detona la acción médica, es la ventana. La famosa ventana. Así es la ventana del riesgo y se pinta de distintos colores según la información levantada en el terreno por los TAPS. Si el equipo pinta esa ventana de verde, indica un riesgo biomédico, quizás un habitante con tuberculosis o diabetes no controlada. Pero la paleta de colores va mucho más allá de lo biológico, que es lo que solemos asociar con salud. Si esa ventana se pinta de amarilla, alerta sobre un riesgo sanitario o ambiental. Esto significa, por ejemplo, que esa familia en particular no tiene acceso a agua segura o que hay un problema grave de eliminación de basura en su patio. Una simple ventana amarilla en un mapa de papel te puede predecir un brote de cólera semanas antes de que ocurra. Exactamente. Te da el poder de la anticipación. Y hay más. Si la ventana es celeste, indica un riesgo socioeconómico. Tal vez la pérdida reciente de empleo del principal proveedor de la familia o una situación de pobreza extrema repentina. Claro, variables sociales. Y si tiene color lila, señala que allí habitan grupos prioritarios y vulnerables. Una mujer embarazada que necesita controles, niños menores de 5 años en etapa de desarrollo crítico o adultos mayores que viven solos. De repente, el director del centro de salud mira ese mapa de papel en la pared y ya no ve un montón de casas anónimas, ve un tablero de ajedrez epidemiológico. Sabe exactamente dónde debe enviar al médico hoy, qué calle necesita una charla sobre agua potable mañana y qué sector requiere apoyo socioeconómico el mes que viene.
Es como tener un panel de control interactivo, pero hecho con cartulina y marcadores. Y todos estos mapas parlantes, junto con las carpetas llenas de fichas familiares, no se quedan acumulando polvo en un cajón. Alimentan lo que el manual denomina la sala situacional. Y ojo, que el documento es claro en que esta sala no es simplemente una habitación física con cartulinas pegadas con cinta adhesiva en la pared. No. Es definida como un espacio matricial, que puede ser físico en un centro de salud rural o virtual en las altas esferas del ministerio. Es el punto de convergencia, donde se cruzan absolutamente todos estos saberes comunitarios, los datos epidemiológicos crudos y la información ambiental. Ya veo. La sala situacional es el cerebro logístico. Sirve para tomar decisiones operativas en tiempo real. Tiene funciones preventivas para anticipar crisis al ver, digamos, demasiadas ventanas amarillas agrupadas. También funciones proactivas para diseñar presupuestos y estrategias a largo plazo. Y reactivas para dar respuesta inmediata ante emergencias naturales o brotes epidémicos. Ahora, pensar en cómo toda esta macroestructura y estas ventanas de colores se traducen en acciones diarias para la persona común es lo que le da sentido a todo. Porque al final del día, el modelo busca mejorar la calidad de vida a través de una práctica integral. Y el manual nos da ejemplos específicos de programas que abarcan desde lo más físico, como la salud bucal, hasta lo más intangible, como la salud mental. Así es. Tomemos la odontología, por ejemplo. Sabemos que montar un consultorio odontológico tradicional, con su sillón reclinable, su compresor ruidoso y su iluminación halógena en una comunidad rural remota donde la luz se corta día por medio, es logísticamente una pesadilla. Así que el sistema adopta la técnica ART, o tratamiento restaurativo traumático. La técnica ART es un triunfo absoluto del pragmatismo sobre el idealismo en la salud pública. El manual describe cómo los odontólogos del sistema logran aplicar esta técnica de prevención y curación de la caries con una preparación e infraestructura mínimas. No usan las clásicas turbinas ruidosas ni equipos complejos que dependan de electricidad constante. Nada de eso. Utilizan herramientas manuales básicas, aislamiento relativo con simples rollos de algodón para mantener el diente seco, limpian las fosas y fisuras afectadas y aplican un material restaurador llamado ionómero de vidrio o un sellante. Espera, pausa. Al leer esa parte, confieso que tuve que revisar 2 veces porque me parecía increíble. ¿Me estás diciendo que logran salvar piezas dentales y sellar caries literalmente usando la presión del dedo del odontólogo y sin electricidad? ¿Cómo es eso médicamente seguro a gran escala? Sí, entiendo la sorpresa, pero es seguro y está avalado internacionalmente para estos contextos. Lo hace mediante presión digital, presionando el material con el dedo, enguantado y aplicando vaselina como aislante básico para que fragüe. Todo esto complementado con topicación de flúor gel. Obviamente, no reemplaza una cirugía maxilofacial compleja, pero para tratar la caries común en etapas tempranas o intermedias, es un procedimiento sin dolor, rápido y que salva la pieza dental en entornos donde antes, por falta de equipos eléctricos, la única opción médica disponible era, lamentablemente, la extracción del diente. Es llevar la solución al problema, con los recursos que existen. Es una adaptación brillante al entorno, de verdad. Y si pasamos de la salud bucal al otro extremo del espectro del cuidado integral, entramos al terreno de la salud mental. A menudo en el discurso popular pensamos en la salud mental solo en términos de psiquiatría clínica, ir a terapia individual o tomar medicación para la ansiedad. Pero este modelo territorial va muchísimo más allá de la visión puramente clínica. Lo fascinante aquí es cómo el documento enmarca la salud mental inexorablemente dentro del concepto del buen vivir, o summa causae. No se limita a derivar a un paciente con depresión al psiquiatra. Aborda frontalmente los problemas sociales estructurales que destruyen el tejido emocional de una comunidad entera. Las normativas exigen que los equipos de primer nivel y los TAPS identifiquen e intervengan activamente en casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, embarazos en adolescentes y el profundo impacto psicosocial, económico y de seguridad que generan el alcoholismo o la dependencia a sustancias en un barrio. Claro, no se puede estar sano en un ambiente enfermo. Exacto. Se entiende a nivel institucional que una comunidad atemorizada por la violencia doméstica jamás podrá estar verdaderamente sana, por más que todos tengan sus vacunas al día y ninguna caries. Ya todo esto, para completar el panorama integral, se suma el componente nutricional. El documento traza la estrategia Desnutrición Cero,
una meta nacional enfocada especialmente en la ventana crítica de los menores de 5 años. Y de nuevo, bajo este modelo, abordar la desnutrición no es solo entregar sacos de suplementos vitamínicos a las madres, es educar a las familias, es garantizar la lactancia materna exclusiva y, crucialmente, es asegurar el acceso a ese agua limpia que veíamos marcada en la ventana amarilla del mapa parlante. Todo está interconectado. Sí, como un gran ecosistema. Pero claro, aquí surge el gran cuello de botella moderno. Si coordinas a miles de taps, decenas de miles de ventanas de colores en mapas, tratamientos dentales manuales, seguimientos de violencia intrafamiliar y métricas de desnutrición en todo un país, pues generas una avalancha de datos absolutamente abrumadora. ¿Cómo no colapsa el sistema bajo el peso de su propia información? Y esa es precisamente la pieza final del rompecabezas operativo, la modernización tecnológica y la estandarización. Para que la ventana pintada en un papelógrafo en la selva tenga un impacto en el presupuesto del Ministerio de Finanzas en la capital, se requiere un puente digital robusto. El modelo detalla la implementación del SUIS, el Sistema Único de Información en Salud, pero de nada sirve tener un gran disco duro si los hospitales no se entienden entre sí. Claro. Por eso, el país adoptó el Estándar Internacional de Informática en Salud conocido como HL7 versión 2.6. Expliquemos un poco el HL7 para no perdernos en la jerga de los ingenieros de sistemas. Fíjense, pensemos en el estándar HL7 como un traductor universal infalible. Si el humilde puesto de salud rural guarda sus datos hablando, digamos, español, y el gigantesco hospital de especialidades de la ciudad maneja un software carísimo que habla japonés, el HL7 es el intérprete que se sienta en medio. Muy buena forma de verlo. Permite que el historial médico electrónico de un paciente fluya y se entienda a la perfección en ambos lugares, sin perder un solo decimal o diagnóstico en el camino. Es lo que permite la verdadera interoperabilidad. Exactamente. Es la infraestructura invisible que sostiene todo el esfuerzo humano, y es aquí donde la información local da el salto a la arena global. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? Especialmente para quienes les interesan las macropolíticas. Aquí es donde cerramos el círculo y retomamos ese primer documento que mencionamos al inicio sobre la transición global a los códigos CIE-11. Que la Organización Mundial de la Salud implementará a tope para 2026. A medida que estos estándares globales evolucionan para capturar no solo enfermedades, sino determinantes sociales, es decir, el CIE-11 ya permite codificar médicamente cosas como problemas relacionados con el empleo o falta de agua segura. Sistemas hiperlocales como el de Ecuador resultan ser minas de oro de datos estructurados. Así es. Significa que, gracias al traductor HL7 y a la adopción del CIE-11, cuando un TAPAMS identifica un riesgo socioeconómico y pinta una ventana celeste en un mapa parlante, ese dato cualitativo se digitaliza, se codifica bajo un estándar internacional y sube a un servidor central. Y cuando el Ministerio de Finanzas ve que una región entera tiene un pico estadístico en códigos CIE-11 relacionados con falta de agua potable o desempleo, las decisiones de presupuesto federal cambian. Y ahí es donde impacta la vida real. Se construyen acueductos en lugar de solo construir más salas de urgencias. Lo micro alimenta directamente a lo macro. Es el puente perfecto entre la medicina comunitaria basada en la empatía humana y la salud pública de alto nivel basada en la minería de grandes datos. Ha sido un viaje increíble en nuestra inmersión a fondo de hoy. Hemos ido desde la profunda e inspiradora filosofía andina del sumac causa y el respeto intercultural por la medicina ancestral, pasando por el poder analógico de un simple marcador pintando ventanas de colores en un mapa parlante para predecir brotes. Hemos debatido cómo salvar dientes usando pragmatismo puro y cómo abordar los demonios sociales para proteger la salud mental, hasta finalmente conectar todo eso con la infraestructura de servidores de fibra óptica y los códigos internacionales de la OMS. Y para quienes nos escuchan, recordar la relevancia de todo esto es vital. Comprender estos sistemas a gran escala nos demuestra que la información contextualizada sobre nuestro entorno es, de hecho, la herramienta de salud pública más poderosa que existe. Actuar de forma predictiva y preventiva directamente en la comunidad, en la puerta de la casa, es la única manera matemática y logística de evitar que los sistemas de salud nacionales colapsen.
La salud no empieza cuando cruzamos las puertas automáticas de un hospital de tercer nivel. La salud se construye o se destruye diariamente en el lugar exacto donde vivimos, trabajamos y compartimos. Absolutamente. La estructura social enferma o sana. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, siempre nos gusta dejar a nuestra audiencia con una idea dando vueltas en la cabeza para que la exploren por su cuenta. Esto plantea una pregunta importante. Si un sistema de salud público a nivel nacional puede organizarse para cartografiar los riesgos sociales, económicos, emocionales y ambientales de millones de personas con tanto detalle, hasta el punto de asignar el color de una ventana a cada familia en un pedazo de papel, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos nuestro propio mapa parlante personal? Uf. Si esta misma noche dibujáramos el croquis de nuestra propia casa, de nuestra oficina, de nuestra rutina semanal, ¿qué riesgos invisibles en nuestro entorno de trabajo, en nuestros hábitos de consumo o en nuestras relaciones más cercanas se volverían dolorosamente evidentes si simplemente nos detuviéramos 10 minutos a dibujarlos y asignarles un color de riesgo clínico? Es un ejercicio de introspección brutal y revelador. Te hace cuestionar de inmediato dónde empieza realmente el cuidado de la propia salud. Esperamos que esta exploración, desde las comunidades rurales hasta los servidores globales de datos, les haya dejado tan inspirados y con tantas nuevas perspectivas como a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. En esta inmersión a fondo, sigan cuestionando la estructura de su entorno, sigan aprendiendo y nos encontramos en el próximo análisis. Hasta pronto.